Abra su Biblia en Cantares, capítulo 3. La experiencia que tuvieron aquellos hombres en el Antiguo Testamento es la misma experiencia que tú y yo necesitamos. Amén. Porque Dios es el mismo y su Espíritu no ha cambiado. Y Él está siempre abierto y dispuesto para los que le buscan. Dice así: por las noches busqué en mi lecho al que ama mi alma. Lo busqué y no lo hallé. Y dije: me levantaré ahora y rodearé por la ciudad, por las calles y por las plazas. Buscaré ¿a quién? Al que ama mi alma. Lo busqué y no lo hallé. Me hallaron los guardas que rondan la ciudad y les dije: ¿habéis visto al que ama mi alma? Apenas hube pasado de ellos un poco, hallé luego al que ama mi alma. Lo así y no lo dejé. Repita: lo así y no lo dejé. Una vez más: lo así y no lo dejé, hasta que lo metí en la casa de mi madre y en la cámara de la que me dio a luz. Yo os conjuro, doncellas de Jerusalén, por los corzos y por las siervas del campo, que no despertéis ni hagáis velar al amor hasta que quiera. Este es un relato de amor entre un hombre y una mujer. Salomón y la Sulamita. Una relación romántica donde se declara el amor, el amado a su amada y la amada a su amado. Un anhelo mutuo de estar juntos, de poseerse mutuamente. Dios, y representa la búsqueda de Dios en respuesta a los hombres que le anhelan y que anhelan en su alma tener comunión con su Dios y con su Creador. Un poema romántico que representa la búsqueda de la iglesia de su amado hasta encontrarlo. Lo así y no lo dejé. Buscó por las noches plural, y no lo hallé. O sea, una búsqueda incansable, una búsqueda permanente hasta hallar al que ama su alma. Dios quiere que su iglesia le busque. Amén. Dios quiere que su iglesia le anhele. Dios quiere que sus hijos lo amen, lo deseen, porque Él quiere revelarse al corazón de los hombres. Fue la experiencia, no solo un poema, fue la experiencia de Salomón. Su padre murió, él era un joven, tenía que asumir el reino. ¿Qué hago, oh Dios? Y decidió buscar a Dios. Lo buscó y relata, y lo buscó, y lo buscó, y lo buscó hasta que lo halló. Lo encontró, su vida tomó sentido, su vida tomó trascendencia. Juntó todos sus recursos, puso toda su inteligencia, puso toda su fuerza, porque no buscaba fama, no buscaba dinero, buscaba a Dios.
conmigo, vendrán todas esas cosas. Hermanos, hermanas, la real y verdadera necesidad que necesitamos es a Él. Porque con Él Dios suplirá y cubrirá todo lo que tú y yo necesitamos. Así es. Él es la estrategia de Dios. Los hombres buscan métodos. Vamos a organizarnos de esta manera y buscamos mil formas. Y Dios le dijo a sus primeros discípulos: no junten plata, no hagan una rifa, no. Métanse en la mesa y búsquenme, búsquenme, búsquenme en oración, en adoración, en alabanza, y yo vendré. Y yo vendré sobre ustedes con poder, con autoridad. Y entonces me serán testigos. Y pondrán en acción la obra, mi obra. Porque no es mi obra, es la obra de Él. Amén. Él es el bien que necesitamos. Salomón la encontró. Y dice, y la llevó a la casa de la que le dio luz. Él era un hijo de Jerusalén. Y él no se quedó con la presencia y la revelación de Dios en su propia vida, sino que construyó un templo, una casa, para que viniera todo su pueblo y disfrutaran de la presencia que él había encontrado. La traspasó a la nación. Y la casa fue llena de la gloria y de la presencia de Dios, porque Él nació, la tomó y la llevó, porque Él quería que en su pueblo, porque lo había visto en su padre David, un buscador de Dios, un hombre conforme al corazón de Dios. Aleluya. Que cuando muy joven fue ungido con el Espíritu Santo y recibió una palabra profética sobre su vida. El Espíritu de Dios, Samuel fue y lo ungió con aceite, pero eso no fue lo importante. Lo importante fue que el Espíritu de Dios vino sobre él. Así es. Eso es lo glorioso. ¿Qué ocurrió el día en que tú te convertiste? No que te metiste en el agua y fue bonito, en la túnica, todo eso es glorioso y puedes tener una foto de recuerdo, pero lo glorioso y maravilloso es que el Espíritu de Dios vino sobre ti. Su presencia vino sobre tu vida y le dio sentido, le dio trascendencia y valor incalculable. David tomó la presencia de Dios y la cuidaba, tomaba instrumentos y adoraba y cuidaba esa presencia, y esa presencia empezó a crecer en él, le dio capacidad para obedecer a su padre, le dio capacidad para ser responsable en su trabajo, para defender a sus ovejas, le dio fe, le dio valentía, le dio autoridad para pararse frente a Goliat y derrotarlo en el nombre de Jehová. Amén. Gloria a Dios. Un simple muchacho, sin armadura, sin espada, sin arco, con una onda. Lo que tenía en sus manos, la unción de Dios, le dio la victoria. Dios lo honró y empezó a pelear batallas. Ganó victorias sobre los filisteos, sobre los amalecitas. Y llegó el día y Dios le dio la unción, la presencia de Dios en su vida, le dio la fortaleza para soportar las luchas, para soportar los conflictos, para soportar las deslealtades, la persecución, todas las realidades violentas, agresivas y terribles que la vida confronta a los hombres. Dios
Dios fue su refugio. Él fue su escudo. Él fue su fortaleza. Él fue su consuelo. ¿Qué cosa? No una armonía. La presencia del Espíritu de Dios sobre su vida. Un día Dios lo puso como rey sobre Israel. Y Él dijo, esta presencia, esta nación tiene que tenerla. Esta presencia necesita el pueblo. Y fue a Jerusalén y buscó el arca que representaba la presencia de Dios y la llevó a Jerusalén para que el pueblo, y puso cantantes, y puso instrumentos, puso alabanza, puso adoración, porque la presencia de Dios estaba en medio de esa nación. Aleluya. Aleluya. Lo así y no lo dejé, y lo llevó a la iglesia. Lo llevó a su familia, lo llevó al trabajo, al lugar donde Dios le pusiera, porque Él quería y deseaba que lo que Dios estaba disfrutando en Él, los demás también lo experimentaran y lo vivieran. Pero un día pecó. Un día se dejó atraer por una falda bonita, como cualquiera de nosotros, que miramos especialmente cuando uno es joven, mira una señorita o mira un varón, y antes de mirar a Dios, miramos nuestro corazón, y nuestro corazón quiere tenerla, nuestro corazón quiere tenerlo, y David deseaba tenerla, y no le importó y maquinó la forma de tenerla. Mató al marido Urías Eteo, maquinó la forma de eliminarlo para poseer esa mujer. Pero, amados hermanos, David empezó a vivir el momento más difícil de su vida, la crisis mayor de su vida. La vivió él y la expresa en sus propios salmos, cuando él dice, por ejemplo: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir cada día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, y mi verdor se transformó en sequedades de verano. Se empezó a secar, empezó a perder el gozo, empezó a darse cuenta que perdía la presencia de Dios sobre su vida. Fue algo desesperante para su alma. David sentía que se moría, que estaba perdiendo lo más glorioso e importante que había experimentado en su vida. Y desesperado escribe una oración: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a la multitud de tus misericordias. Borra mis rebeliones, hazme oír gozo y alegría, porque he perdido el gozo y la alegría de vivir. La estaba perdiendo. Sus huesos estaban secando. Seguramente estaba perdiendo peso. Se estaba enfermando del colon. Su sistema nervioso no daba más. Su alma estaba angustiada. Y le pide a Dios: crea en mí, oh Dios, un corazón nuevo. No me eches de delante de ti. Y no quites de mí tu Santo Espíritu. No quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Sabe, hermanos? Solo un hombre
Solo una mujer que ha conocido lo que es la presencia del Espíritu Santo en su vida puede hacer esta oración. Si tú nunca has experimentado la presencia del Espíritu Santo en tu vida, no puedes hacer esta oración. No sabes lo que es. El mundo no le conoce porque no tiene el Espíritu de Dios. Pero si el Espíritu de Dios ha venido a ti, aleluya, te llenó de voz, te llenó de gracia. Estuviste dispuesta a perderlo todo por Él, a dejarlo todo, a poner tu vida en su altar. Así fue David, pero estaba perdiendo. Era el momento más difícil de su vida. No fue cuando perder el reino, o que su hijo Absalón se rebelara, o que Seba armara una rebelión, o tantas experiencias duras que tuvo. La crisis más grande de la vida de David fue sentir que la presencia de Dios se apartaba de él. En su tiempo había una historia fresca de un hombre ungido por Dios desde su nacimiento. Hermano, que se levantó para rescatar a la nación de los filisteos, y fue gloriosa su historia, y me imagino cómo la contaban y la traspasaban a sus hijos, a sus nietos. No eran muchos años atrás, solamente antes de Saúl, que Dios había ungido con su espíritu a Sansón y le había levantado con autoridad y con poder y con vergüenza y con humillación. Había extraviado la presencia de Dios, porque no era el pelo el que le daba fuerza, era el Espíritu de Dios que venía sobre él. Pero un día ya no vino, y lo tomaron y lo humillaron, le sacaron los ojos. Su muerte fue triste. Era una historia conocida. David conocía más que nadie de cerca la historia del rey Saúl. Él tenía 10 años cuando Saúl fue establecido por rey en Israel. Cuando Samuel lo ungió con aceite y el Espíritu vino sobre él, le mudó el corazón, lo levantó con fe, con valentía, con autoridad, y venció a los enemigos de Israel. El pueblo lo admiraba, la nación lo respetaba. Para David, Saúl era su ídolo, era su ejemplo de fe, porque en la nación de Dios se respeta a los ungidos de Dios. Amén. Gloria al Señor. Era el ungido de Jehová. David lo admiraba, lo respetaba. Siendo muy joven, no había televisión ni noticias, así que eran pocos los que se enteraban de las cosas públicas como hoy en día. Pero David un día fue llamado al palacio del rey, y llegó al palacio del rey y se encontró con el rey que admiraba, atormentado por demonios, atormentado por espíritus malignos. ¿Qué pasó? Saúl había perdido la presencia del Espíritu Santo. El ungido había contristado por su desobediencia, por su negligencia al Espíritu de Dios. Y como consecuencia, era un hombre atormentado, lleno de amargura. No tenía alabanza, no tenía salmo, no tenía acción de gracia en su boca. Aleluya. Era un hombre atormentado. Y David, la unción de David, hermano,
siquiera necesitaba abrir la boca. Yo le decía a Felipe en la mañana, tocaba la guitarra, tocaba el arpa o cualquier instrumento y traspasaba la unción a través de las cuerdas del arpa. Y los demonios huían. Y Saúl recibía consuelo, recibía descanso, porque la presencia de Dios trae descanso. ¿Te acuerdas lo que Dios le dijo a Moisés? Mi presencia irá contigo y te daré descanso. David vio y fue testigo de un hombre lleno de inseguridad. Después de que había sido un hombre lleno de fe, valiente, lleno de la gracia de Dios, el ungido de Jehová, se encontró con un hombre lleno de inseguridad y de desconfianza. Pensaba que todos le tenían mala. Se perseguía solo. Y se perseguía con celos, con envidia. Y envidia de David, y quiso matarlo, y David tuvo que huir. Se llenó de odio y resistencia contra lo de Dios. Después de ser un hombre de Dios, ahora resistía a lo de Dios. Y no tuvo temor para asesinar 85 sacerdotes en la ciudad de Nob. Era un hombre que había perdido la capacidad de arrepentimiento. Tenía confesión de arrepentimiento, pero no había cambios en su vida, no había vuelco en su realidad. Perseguía a David. David, por la presencia de Dios, lo perdonaba. Y Saúl lloraba y decía: oh, perdóname, hijo mío. Perdóname, tú eres más justo que yo. Nunca más te voy a perseguir, no te voy a matar. Puedes ir en paz. Se arrepentía. Pero como no estaba el Espíritu Santo, no tenía profundidad ese arrepentimiento. Y al otro día quería matarlo otra vez. Arrepentimiento sin arrepentimiento no hay cambio. Quinto, dejó de oír la voz de Dios. Ya Dios no le hablaba. En su desesperación: Señor, dame un sueño, quiero escuchar tu voz. No había voz de Dios. Iban los sacerdotes para que los sacerdotes tiraran el turín y tuviese una palabra de Dios. No había palabra de Dios. Buscaba profeta y no había palabra profética para él. Dios le había desechado, Dios le había abandonado y él no había hecho nada para cambiar su condición. Como muchos de aquel tiempo y de este tiempo, en su desesperación, consultó una divina y al otro día le vino la muerte. Y no solamente su propia muerte, sino que la muerte de todos sus hijos. Y no dejó descendencia. David sabía lo que significaba dejar de tener la presencia del Espíritu Santo a lo que estaba expuesto. Por eso, cuando empezó a sentir que el Espíritu Santo se iba de él, que empezaba a perder la presencia de Dios, se angustió, se desesperó, lloró, gimió: no quites de mí tu Santo Espíritu, vuélveme el gozo de la salvación.
Oh, amados hermanos, ahora él estaba sufriendo el estar apartado del Señor. Iglesia, yo no conozco tu realidad y lo que hay está ocurriendo dentro de tu corazón, pero Dios me dio esta palabra porque Él conoce tu corazón y sabe lo que estás viviendo y sabe la amargura y sabe lo que está hirviendo dentro de ti. Y Dios ha preparado esta mañana para ti. Amén. Para que su presencia te sea restaurada. Y tengas descanso Gloria. sobre tu alma. ¿Qué hacer? Dios restauró un altar entre nosotros. ¿Pero qué tenemos que hacer? Dios le dio una palabra a Elí. No hizo nada. Si Dios lo determinó, así sea. Algo tenemos que hacer. Iglesia, algo tenemos que hacer. Oh, amados hermanos, yo he llorado esta semana. Y se lo confieso. Dios puso este altar. Y yo he estado siempre, nunca he faltado. A no ser por una situación muy grave. Porque siento que el Espíritu Santo me ha puesto como centinela y guarda de esta altar. Y los martes estamos ahí con algunos hermanos. Y en febrero cerramos el altar. Pensé que iba a salir muchas cosas, pero lo concreto es que nadie guardó el altar. Ahora, yo digo, a veces hemos llorado el día martes porque hemos perdido guardas del altar. Nuestra hermana Luisa, nuestra hermana Ida. Y yo no sé si tú, en tu casa o durante la semana, estás en el altar, guardándolo, orando en favor de lo de Dios. O nos pasa la semana, se nos van los días y no hicimos nada. Sentí que Dios contristaba mi corazón. Y eso oraba el domingo. Y Dios me mostró a través de algunos hermanos que Dios está. Que no depende de mí, pero que debo ser obediente a lo que Dios me dice. Y yo me he humillado y le he pedido perdón a Dios. Gloria. Y este martes tuvimos un martes glorioso, con profecía, con palabra de Dios. ¿Sabe, hermano? El que sea, si nuestra actitud haya gracia delante de sus ojos, ¿en qué conocerán? ¿En qué conoceré que hemos hallado gracia delante de ti? En que tu presencia va a estar. Y eso es Dios. Y Dios restaura. Y Dios quiere hacerlo. Y el martes dijimos, oramos. Señor, vamos a llevar esta presencia a la casa de la madre, de mi madre, la iglesia. Porque aquí Dios da a luz. Aleluya. A sus hijos, a sus discípulos. Y Dios en esta mañana va a restaurar y va a sanar y va a bendecir. Aleluya. Abre tu corazón. Aleluya. Pero la pregunta es, ¿qué hacemos? Quiero leer que busquemos en Éxodo capítulo 33 la experiencia de Israel en un momento de su historia en que ellos perdieron la presencia de Dios.
Hubo un momento en la vida de ese pueblo que ellos perdieron la presencia, contristaron al Espíritu Santo. Endurecieron su corazón. De hecho, Dios les declara: son un pueblo de dura cerviz. Éxodo 33. Moisés fue al monte. Era el momento más importante del desarrollo de esa nación, donde Dios les entregaría el fundamento de su relación con Él y su forma de vivir como pueblo, las tablas de la ley. Pero en medio de esa situación dieron rienda a lo que de verdad había en su corazón y se soltaron al pecado, a la idolatría, y el corazón de Dios se contristó. Y Jehová dijo a Moisés: anda, sube de aquí, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. Yo enviaré delante de ti el ángel, echaré fuera al cananeo y al amorreo, al eteo y al fereceo, al heveo y al jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel. Pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Dios le dijo: si quieren la tierra, ¿qué quieren? ¿Qué es lo más importante? La tierra prometida, donde no van a tener el pan con abundancia, donde van a poder edificar casa, donde Dios los va a prosperar. Eso es lo más importante, esa es tu necesidad, eso es lo que tú anhelas. Dios les dijo: yo soy lo más importante. Amén. Ahí tienen la tierra, pero yo no voy con ustedes, no sea que los consuma por el camino. Oh, amados hermanos, mi presencia no irá con ustedes. ¿Y qué hizo el pueblo? Reaccionó, cambió de actitud, yo anoté 3 cosas. Primero, versículo 4: oyendo el pueblo esta mala noticia, vistieron luto. Vistieron luto. ¿Qué significa eso? Arrepentimiento, humillar el corazón. Se arrepintieron. ¿Y qué más? Y ninguno se puso sus atavíos, porque Jehová había dicho a Moisés: di a los hijos de Israel: vosotros sois pueblo de dura cerviz, en un momento subiré en medio de ti y te consumiré. Quita pues ahora tus atavíos, para que yo sepa lo que te he de hacer. Arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, no hay despojamiento de atavíos. ¿Y qué eran los atavíos? Aquellas cosas que habían traído de Egipto que a Dios no le agradaban. Aquellas cosas que vamos pegando en el camino. Aquellas cosas que se nos van añadiendo en la vida. Vicios, malas actitudes, música que no agrada a Dios, videos, pornografía, malas palabras, muchas cosas que no agradan a Dios, que se te van pegando en la ropa, y no habrá despojamiento hasta que no haya arrepentimiento. Ese pueblo se arrepintió. Hermano, ¿qué puede cambiar nuestra condición y la realidad del hombre? El arrepentimiento. Es un camino confirmado por la historia. Dios le dijo a Nínive:
a Jonás: anda a Nínive y dile que por su pecado yo los voy a destruir. Y Jonás fue y le anunció a Nínive que Dios los iba a destruir. ¿Y qué hizo Nínive? Se arrepintieron, humillaron su corazón, se volvieron a Dios y Dios quitó el juicio. Porque Dios es un Dios de misericordia. La misericordia triunfa sobre el juicio. Era un pueblo pagano. No era un pueblo, no era su pueblo. La historia está llena de casos. Manasés, hijo de Ezequías. Ezequías fue ese hombre que, viejo, enfermo, el profeta le dijo: vas a morir, ordena tu casa. Y él se volvió a la pared, humilló su corazón, buscó a Dios y Dios le dio 15 años más. Y seguramente, y producto de esos 15 años, nació un hijo que se llamó Manasés. Y seguramente desde chico le dijo y le contaba la historia: ¿sabes? Tú no habrías nacido. Y si tú naciste, fue por la misericordia de Dios. Porque ya mis días estaban contados. Pero Dios prolongó mis días. Y Dios te hizo nacer. Sirve a Dios. Manasés fue uno de los reyes más pervertidos, más malos de Israel. Fue terrible. Fue tan terrible que Dios mandó profeta y le dijo todo lo que le había acontecer, que iba a ser arrasado, que Dios no les iba a dar victoria. Y vinieron los asirios, lo engrillaron, lo amarraron, lo golpearon y se lo llevaron a la rastra a Babilonia. En Babilonia lo pusieron en la cárcel con angustia, y en angustia en Babilonia Manasés se arrepintió, hermano. Humilló su corazón delante de Dios. Siendo un hombre tan malo y perverso, la misericordia de Dios se manifestó sobre él. Dios lo oyó y lo restauró en Jerusalén. Uno de los pocos reyes que fueron restaurados. ¿Y por qué Dios restauró? Porque hubo arrepentimiento, porque hubo humillación. Si Dios lo hizo con reyes tan perversos, ¿tú crees que Dios no lo va a hacer contigo? Y no lo va a hacer conmigo. Si el pan es primero para sus hijos. Cuando vino esa mujer sirofenicia, para los hijos de esa mujer. Y estaba hablando de liberación. Aleluya. Amados hermanos, se despojaron. Producto de hicieron luto, se arrepintieron y se despojaron de sus atavíos. El Espíritu Santo les mostró, cuando hay arrepentimiento, el Espíritu Santo nos muestra lo que no agrada a Dios. Aunque sean cosas tan simples y sencillas que para los demás no tienen valor, pero para lo que Dios quiere de ti, sí tiene valor. Tal vez no es importante para otro que uses el vestido de esa manera o te tiñas el pelo. No sé, hay cosas que no son leyes, que no son impuestas por nadie. Pero si Dios te ha llamado a ser nazareno, tú tienes que despojarte de aquello que en tu vida no le agrada a Dios. No te compares con otro. No le pongas tu medida a los demás. Dios tiene un trato con cada uno. Y cuando tú le buscas por las noches, y cuando tú anhelas al amado de tu alma, Él te va a mostrar y te va a decir el atavío que tú tienes que dejar. Aleluya. Y el Espíritu Santo en esta mañana está hablando. Te está hablando el corazón. Te está diciendo lo que tienes que despojar. Aleluya. En tercer lugar,
Eso fue el primer punto. Arrepentimiento. Despojarse de los atavíos, ese es el segundo. Y el tercero, versículo 7. Y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos fuera del campamento y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Y sucedía, primero buscaba. Hay que salir a buscarlo. Buscar. Porque el que busca, halla. Y sucedía que cuando salía Moisés, también salió a buscarlo. Al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba con él. Y cada cual estaba de pie a la puerta de su tienda y miraban en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. La columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo y Jehová hablaba con Moisés. Oración. Buscar. Orar. Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Aleluya. Buscar, orar y adorar. Buscar, orar y adorar. Repito. Buscar, orar y adorar. ¿Te das? ¿Sabes por qué? Porque buscar es una forma de orar. Adorar es una forma de orar. Todo es oración. Porque todo es buscar al Señor. Y Dios le dijo a Moisés: toma el tabernáculo de reunión del hombre con Dios. Toma mi altar y ponlo fuera del campamento, porque yo quiero que me busquen. ¿Sabe por qué no vienen muchos el día martes? Porque hay que venir. Porque hay que venir. Ese es el problema. Si estuviera al lado de la casa, iría. Hay que buscar, hay que orar y hay que adorar. Arrepentimiento, despojamiento de atavíos. Y entonces buscar, orar y adorar. Buscar, orar y adorar. ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa? Eso es incienso. Eso es ofrenda agradable.